Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre herencia, genética, variabilidad. La genética y las leyes de la herencia. Una rama de la biología muy interesante. La herencia y la variabilidad, algo inherente a todos los seres vivos. La verdad que fueron observados desde hace un tiempo muy remoto en la historia humana, pero a mediados del siglo XIX los científicos defendían la teoría de la herencia por pangénesis. ¿Qué significa esto? Se basaban en que se producían por gémula, es decir, estructuras originadas en los organismos adultos que eran transportadas por el torrente sanguíneo hasta el sistema reproductor. No obstante, solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la herencia fue objeto de investigación científica, revelándose así algunas de sus propiedades que son fundamentales. Y el padre de esta genética fue Gregorio Mendel, y en lo que se denomina la genética clásica. Antes de comenzar a revisar los mecanismos que definen la herencia, es necesario destacar que no todas las características fenotípicas son heredables, ya que muchas de ellas, como el tipo de peinado, las cicatrices, la presencia de espinillas, etc., las hemos adquirido durante nuestra vida y no se transmiten a nuestros descendientes. A eso se le llaman caracteres adquiridos. En cambio, los caracteres heredados, tema central de la genética, se transmiten de padres a hijos a través de los cromosomas, específicamente a través de los genes, que se expresan en un fenotipo, tanto por la acción de la información genética como por el ambiente. Bueno, aquí tenemos al padre de la genética clásica, monje austriaco Gregorio Mendel. Mendel utilizó como material de experimentación las arvejas, cuyo nombre científico es Pisum sativum. ¿Y por qué utilizó las arvejas? Porque eran, eran unas especies que muy fáciles de cultivar, muy fáciles de autopolinizar, producían muchos descendientes y en un tiempo muy corto, y tenían muchos fenotipos, muchas características. Entonces, por eso Mendel utilizó las arvejas. Algunos conceptos que más o menos deben ustedes manejar. ¿Qué es la autopolinización? La flor de la arveja, que es el material que él utilizó, generalmente se autofecunda. Y esto se debe a la presencia de órganos sexuales de ambos sexos, ya que la flor se encuentra prácticamente cerrada, lo que impide la acción de la mayoría de los agentes polinizadores. Si se necesita que esta flor no se autofecunde, entonces se cortan los estambres. ¿Qué es lo que es la polinización cruzada artificial? Se cortan los estambres para evitar la autofecundación y con un pincel se extrae el polen, que es el gameto masculino del estambre, y se deja en el pistilo que tiene los óvulos en su interior. Ahora, Mendel, ya cuando empezó a realizar sus cruzamientos, denominó con la letra P a los que van a ser los padres, los progenitores. A las primeras descendencias de sus cruzamientos la denominó primera generación filial o F1. A las segundas generaciones las denominó F2 o segunda generación filial. Entonces, Mendel, sus primeros cruzamientos, sus primeros experimentos, los hizo basándose solo en una sola característica de estas arvejas. Por ejemplo, como ven ustedes ahí, el color. Aquí habían arvejas, se visualizan ahí, moradas y blancas, pero sus progenitores fueron líneas puras,
¿Qué significa líneas puras? Que él la autofecundó muchas veces hasta estar seguro que solamente había, ¿no es cierto?, solamente genes para una sola característica. Entonces, él al cruzar, voy a colocar un ejemplo, al cruzar unas plantas amarillas con unas plantas verdes y obtuvo en su primera generación puras plantas amarillas, se dio cuenta que había un gen que dominaba al otro. Y a ese gen que domina al otro lo llamó gen dominante y lo simbolizó con una letra mayúscula. Entonces, fenotípicamente, o sea, lo que él observó, que todas las hijas nacieron de color amarilla. Pero él, no obstante, como la había cruzado con una verde, pensó en algún momento debe expresarse las arvejas verdes y cruzó dos hijas, dos representantes de la F1 entre sí. Y como resultado de ese cruzamiento obtuvo un 75% de arvejas amarillas, en este caso, y un 25% solamente de arvejas verdes. Es decir, que el gen recesivo se expresó en una proporción mucho menor. Acá tenemos algunos resultados de los cruzamientos de monohibridismo. Generalmente en la F1 se obtenían fenotípicamente, es decir, lo que él observaba, siempre el 100% del fenotipo del gen dominante. Y estos primeros experimentos realizados por Mendel se apoyan la primera ley de Mendel, también conocida como ley de la segregación. Esta ley nos dice que cuando un organismo forma gametos, produce gametos, los alelos se separan de manera que cada gameto recibe solo un miembro del par de copias del gen. Se debe considerar que Mendel llegó a formular esta ley sin tener el conocimiento de la presencia de cromosomas ni del proceso de meiosis en la formación de los gametos. Este raciocinio fue la manera de explicar por qué un rasgo recesivo desaparece en una primera generación cuando es cruzado con una línea pura del rasgo dominante y luego reaparece en la segunda generación cuando se reproducen los híbridos de la F1. Acá ustedes pueden observar que hay unas semillas amarillas, que era el gen dominante, semillas verdes. Para realizar sus cruzamientos y para explicarles la primera ley de Mendel, nos dice que durante la formación de los gametos los alelos se segregan, los genes se separan, de tal forma que cada gameto debe llevar un gen del rasgo a estudiar. Y ahí pueden observar ustedes que de las semillas amarillas, que se simbolizan con dos letras A mayúsculas, cada gameto va a llevar solamente un gen. De tal forma que para realizar el cruzamiento se aplica un tablero que se denomina tablero de Punnett, donde se colocan en la línea horizontal los genes recesivos y hacia abajo los genes dominantes. Y luego se realiza el cruzamiento. ¿Qué obtengo con producto de ese cruzamiento? Obtengo híbridas. Híbridas porque los genes que forman el rasgo son distintos, una A mayúscula y una A minúscula. Pero ¿cuál gen es el que se expresa? El gen dominante. Por eso que el 100% de, en este caso, eran semillas amarillas. Ese es el fenotipo, eso es lo que se ve. Lo que no se ve es el genotipo. Y como los dos genes son distintos, yo digo que el genotipo es heterocigoto. Por eso que explicar algunas terminologías genéticas. Yo hoy tengo un par de cromosomas homólogos. Si ustedes observan en la banda morada, hay un gen dominante.
y en su cromosoma homólogo, pero en el mismo locus, que es el lugar que ocupa el gen en el cromosoma, está el gen recesivo, es decir, está su alelo. Alelo es la alternativa que tiene un gen para una misma característica. En la banda roja hay un gen recesivo y en su homólogo está el gen recesivo, está el alelo, que puede ser igual o puede ser distinto. Si los dos genes son iguales, yo digo que el genotipo es homocigoto dominante. Si los dos genes son recesivos, yo digo que el genotipo es homocigoto recesivo. Si los dos genes son distintos, yo digo que el genotipo es híbrido o heterocigoto. Y luego Mendel ya empezó a estudiar dos características a la vez. Es decir, podía estudiar el color de la semilla y la textura de la semilla. Podía cruzar semillas amarillas lisas con verdes rugosas. Y a eso él los llamó cruzamientos de dihibridismo. Tenemos como progenitores una semilla amarilla y lisa, dihomocigota, es decir, homocigota para el color y para su textura. Y la cruzó con una semilla verde rugosa. Ahora, ¿cómo se separan los genes en este caso? De acuerdo a la segunda ley de Mendel, que nos dice que cada gameto debe llevar un gen de cada rasgo a estudiar. Por eso que el gameto que ustedes ven ahí lleva un gen para el color y un gen para la textura. Y al cruzar esos dos nos da una F1, una primera generación filial de semillas amarillas lisas. Pero no conforme con eso, al cruzar dos ejemplares de la F1, nos da una proporción de 9 es a 3, es a 3, es a 1. Vuelvo atrás un segundo. 9 semillas amarillas lisas, 3 semillas amarillas rugosas, 3 semillas verdes lisas y una semilla verde rugosa. Y aquí explicamos la segunda ley de Mendel o ley de la segregación independiente. En la ley de la segregación independiente nos dice que cada gameto debe llevar un gen de cada rasgo que se está estudiando. Así como hay herencia con dominancia, también hay una herencia sin dominancia completa. Y esta herencia sin dominancia completa fue estudiada también por científicos y utilizaron plantas, los que les fue mucho más rápido poder visualizar los fenotipos. Aquí hay una dominancia intermedia o también llamada dominancia incompleta, en la cual un científico trabajó con unas flores llamadas Don Diego de la Noche, donde cruzó una flor roja con una blanca y el 100% de su primera generación filial o F1 salió rosada. ¿Qué les indicó esto? Que ningún gen dominaba al otro, que no había dominancia. Pero que al cruzar dos flores rosadas entre sí, sí se volvían a aparecer una flor roja, una flor rosada y una flor blanca. O sea, dos flores rosadas, un 50%. Entonces, en este caso, hablamos de una dominancia intermedia o dominancia incompleta.
Como algo muy similar a la dominancia incompleta, está la codominancia. Pero la codominancia, ¿qué diferencia tiene con la dominancia intermedia? Que si se cruzaba un gallo negro, como observan ahí, con una gallina blanca, su descendencia iba a salir jaspeada, es decir, negra con manchitas blancas. Ahí hablamos nosotros de codominancia, cuando se expresan los dos genes que se están cruzando. También se puede visualizar esto en los claveles. Si yo cruzo un clavel blanco con uno rojo, me sale jaspeado, o sea, me sale blanca con manchas rojas o roja con manchas blancas, es lo mismo. Y también tenemos el caso de los alelos múltiples. Los alelos múltiples significa que hay muchos genes para una característica, pero no tienen que olvidar que cada característica siempre está determinada por dos genes solamente, pero pueden haber muchos que participen en la determinación de esta característica. Y a eso se le denominan alelos múltiples. Muchas gracias.